Bueno, a mí parece que sí, ¿no? La ilustración muchas veces interpretan como la hermana pequeña de la pintura, pero para mí, vamos, y un arte más que tal. Bueno, mitad, mitad, porque yo, si fago acordanza de cuando era neno, yo no sé si me entrarían primero por los huellos de las imágenes que les payables. El primer libro que llegué fue una edición de 1808 de Les Mil y una Noches, no sé por qué estaba ahí en el desván de casa, y la verdad es que lo primero que me fui fixando fue las imágenes. Después aprendí ayer con ese libro. Home, en el meu caso, la ilustración, al facer libros divulgativos sobre lo que é a mitoloxía asturiana, a tradición oral, pues, a ilustración bien non está contando as cosas, sino que bien un pouco nin a sofitar lo que se está contando, ¿no? Yo en realidad non faigo cuentos narrados con debuxos, sino que la ilustración que faigo é un sofito del cuento que me contaron os paisanos. Home, al meu ver mío, toda, porque, ya digo, para mí, cuando es neno, pues las cosas entren por los huellos. Y además, un cómic, si lo abres mesmamente, para esta hielo, si te llamen los dibuixos. Otra cosa es que probablemente pues, los costos de edición y temas de ese tipo pues, no dan la importancia que debería tener, ¿no? Bueno, para mí son una herramienta más, lo que pasa es que yo no los empleo, yo no les uso. Yo hago todo pues, con acuareles, plumilles, en fin, todo tipo de técnicas manuales. Sí es verdad que hay otros compañeros míos, pues, bréguelos y, bueno, pues, están contentos con ellos. Para mí es una herramienta, pero sencillamente, pues, hasta la fecha no precisé de ella. Estoy muy a gusto con seguir siendo manuales. Pues influencias un montón, desde cosas de autores de cómic, yo que sé, François Bourgeon, Auclair, Alan Lee, otros ilustradores, prerrafaelitas, en fin, que es como una esponja y bueno, pues vas ahí un poco amestándolo todo, ¿no? Y por supuesto después pues también la narración que cuenta el paisano, ¿no? El cuento que me cuenta, el que tengo que sofitarme y otras veces, bueno, pues mesmamente agarrar de capiteles románicos, de pinturas de los horros del siglo XVI-XVII, para reconstruir pues esos cuélebres o esos personajes que entren en este tipo de cuentos. Bueno, pues vamos con la historia curtia. Y un cuento que contaronme non cagas de Narceo Paisano, y voy a contároslo como yo recuerdo que me lo contaré. Trátase de por qué los perros, los cuzos, ponerse el culo unos a otros. Entonces contábame que, bueno, el perro y el bicho así muy inteligente y tal, y entre ellos hicieron un concello y dijeron, coño, nada más que nos falta poder falar, vamos a pedirlo a Jesucristo para que nos lo conceda. Entonces, xuntáronse todos los perros allí, un comité en el despacho de Jesucristo, como decía el paisano, y dijeron, oiga, ¿y qué va? Nada más que nos queda falar, ¿por qué no nos lo concede? Y dice él, bueno, pues vale, concédoslo, pero en ese momento uno de ellos ciscose y empezó a oler mal, una recendora en aquel despacho. Y entonces dijo Jesucristo, bueno, concedido, vais a poder falar, pero que aparezca quién fue el que se ciscó. Y claro, todo Dios, nadie dijo nada de los perros, entonces por eso todavía a día de hoy, cuando se atopen dos perros por la calle, hueles el culo.